Seguro han escuchado hablar de la terapia con células madre, ¿no? Sale en todos lados. Por un lado, se vende como una cura milagrosa para todo, desde la artritis hasta el Alzheimer. Pero por otro lado, de repente nos llegan estas historias de terror, ¿cierto? De tratamientos que terminaron de la peor manera. Entonces, ¿qué es real? ¿Es la medicina del futuro o es un campo minado de peligros y controversias? Bueno, vamos a desglosarlo. En los próximos minutos vamos a navegar este panorama tan complejo. Empezaremos viendo la increíble promesa frente a los peligros reales. Luego, vamos a entender por qué es tan difícil regular este campo, descifrando las reglas que existen. Exploraremos los vacíos legales que algunos aprovechan y los enormes desafíos para hacer que se cumplan las normas. Y lo más importante, terminaremos con algunas herramientas clave para saber distinguir la esperanza genuina del puro engaño. Aquí es donde todo empieza. Imaginen una moneda. De un lado tenemos una promesa de innovación que podría, literalmente, cambiar la medicina como la conocemos. Pero si le damos la vuelta, del otro lado hay una explotación muy peligrosa que pone a los pacientes en un riesgo tremendo. Y es que la promesa es ¡wow! Es inmensa. De verdad que emociona. Estamos hablando de la posibilidad real de reparar, reconstruir o hasta reemplazar tejidos dañados, ya sea por una enfermedad, una lesión o simplemente por el paso del tiempo. Piensen en terapias celulares que podrían tratar condiciones que hoy por hoy no tienen cura. El potencial es simplemente asombroso y es el motor de muchísima esperanza e investigación. Pero, y aquí es donde la historia da un giro muy oscuro. Al mismo tiempo que crece esta promesa, ha explotado un mercado paralelo, peligroso y sin regulación, con consecuencias que son devastadoras. Y no hablamos de efectos secundarios leves. Como lo muestra esta revisión, se encontraron 35 eventos adversos graves, gente que perdió la vista, desarrollo de tumores y sí, incluso la muerte, todo por tratamientos que no tenían ninguna prueba de funcionar. Y el problema no es menor, para nada. Para el año 2017 ya había más de 570 clínicas solo en Estados Unidos vendiendo estos tratamientos sin aprobación. Esta explosión se debe en gran parte a que la supervisión regulatoria es muy limitada. Esto ha creado una especie de lejano oeste médico donde los más perjudicados, claro, son los pacientes más vulnerables. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y dónde está el árbitro en todo esto? La Administración de Alimentos y Medicamentos de SEU, la famosa FDA, es la principal entidad reguladora, pero se enfrenta a un desafío que, desde la raíz, lo complica todo. El verdadero problema es que estas terapias no son como una pastilla o un marcapasos. Las células y los tejidos humanos simplemente no caben en los moldes regulatorios de siempre, que son un fármaco, un dispositivo médico, algo totalmente nuevo, y esa ambigüedad hace que sea muy, pero muy difícil aplicar un reglamento que fue diseñado para productos mucho más convencionales. Y ojo que esto no es un problema de ayer. La supervisión de la FDA ha estado evolucionando durante décadas. Ya desde los 80, a raíz de varias crisis de salud pública, la agencia ha intentado construir un marco regulatorio. El que tenemos hoy, de 2017, es el intento más reciente de poner un poco de orden en este campo que cambia tan rápido. Muy bien, vamos a meternos de lleno a ver cómo la FDA intenta manejar esto. Básicamente crearon un sistema de 3 niveles que se basa en el riesgo del producto. Es su manera de clasificar las cosas y decidir cuánta supervisión necesita cada una. Pensemos en esto como si fuera un semáforo de riesgo. El nivel más bajo, el verde, casi no tiene reglas. Es para cosas simples, de bajo riesgo. El nivel intermedio, el amarillo, ya tiene más controles de seguridad. Pero es el nivel superior, el rojo, el que exige la misma revisión súper estricta que un medicamento nuevo, con ensayos clínicos para probar que es seguro y que de verdad funciona. Y para saber en qué nivel cae una terapia, todo depende de 2 conceptos que son clave. El primer concepto, y graben este nombre, es manipulación mínima. Esto es crucial. Significa que el procesamiento de las células no puede cambiar sus características biológicas importantes. O sea, si las células se mantienen casi iguales a como estaban dentro del cuerpo, pueden evitarse la revisión más dura de la FDA. El segundo concepto clave es el uso homólogo. La idea es bastante simple. Las células tienen que usarse para hacer el mismo trabajo que hacían originalmente. Por ejemplo, si usas células de piel para reparar más piel, eso es un uso homólogo. Pero si tomas células de grasa y las inyectas en una rodilla para tratar la artritis, eso ya no es homólogo, porque las células de grasa no están diseñadas para reparar cartílago. Este punto es fundamental. Ahora, lo interesante de todo reglamento es que siempre hay,
digamos, zonas grises que se pueden explotar. Y al mismo tiempo, los reguladores intentan acelerar el acceso a las terapias que sí son legítimas y prometedoras. Esto crea una tensión constante. Aquí tenemos un vacío legal importantísimo: la excepción del mismo procedimiento quirúrgico. Esto podría permitir, por ejemplo, que a un paciente le saquen células madre de su médula ósea, las procesen mínimamente y se las inyecten para tratar una condición neurológica, todo en la misma cirugía, y sin la supervisión más estricta. Y eso a pesar de ser un uso claramente no homólogo. Y la ambigüedad se vuelve todavía más extraña. Por ejemplo, la FDA se pregunta cosas como esta: ¿cuál es la diferencia entre moler un hueso y moler piel? Suena raro, ¿no? Pues según sus reglas, una de estas acciones sí altera las características originales del tejido y la otra no. Esta distinción, que puede parecer súper técnica o hasta arbitraria, tiene consecuencias regulatorias gigantes. Lo que la FDA intenta hacer es separar los tejidos en estructurales, como el hueso, y no estructurales, como las células de la sangre. El problema es que en nuestro cuerpo muchos tejidos hacen varias cosas a la vez, no encajan bien en una sola cajita. Así que esta distinción se convierte en una fuente de debate, y es el ejemplo perfecto de por qué regular este campo es tan complejo. Y esto nos lleva directo al corazón del dilema: innovación versus seguridad. La FDA creó una vía rápida, llamada RMAT, para que los tratamientos prometedores lleguen antes a los pacientes. La ventaja, claro, es el acceso rápido. El riesgo, como vemos en la balanza, es que se aprueben con menos datos a largo plazo. Y la historia nos dice que los productos aprobados por estas vías rápidas a menudo necesitan más correcciones de seguridad una vez que ya están en el mercado. Es un equilibrio muy delicado. Pero la supervisión no es solo trabajo de la FDA. En realidad es un esfuerzo fragmentado entre varias agencias, y eso lamentablemente crea huecos en la aplicación de la ley que permiten que las clínicas sin escrúpulos sigan operando. A ver, ¿quiénes están en la cancha? Tenemos a la FDA, que puede emitir advertencias; la Comisión Federal de Comercio, o FTC, que persigue la publicidad engañosa; las juntas médicas de cada estado, que a menudo solo actúan cuando ya hay una queja; y los fiscales generales, que pueden demandar. El problema es que no siempre están coordinados, y cada uno tiene recursos limitados. Al final, hacer cumplir las reglas se siente como jugar a golpear al topo, ¿saben? Llevar a una clínica a juicio puede tardar años, y mientras tanto siguen operando. Y, incluso si logran cerrar una, otras nuevas pueden aparecer al día siguiente. Es un desafío constante y, la verdad, bastante frustrante para los reguladores. Bueno, después de todo este panorama tan complicado, vayamos a lo práctico. ¿Cómo se puede separar la ciencia legítima de las estafas que son realmente peligrosas? Aquí van algunas señales de alerta que son clave. A ver, tomen nota. Primero, mucho ojo con las clínicas que hablan de usar células de productos de nacimiento, como el cordón umbilical. Esas células a menudo están muertas o inactivas. Lo más probable es que un tratamiento legítimo use las propias células del paciente. Segundo, desconfíen si una clínica promete curar de todo con el mismo tratamiento. Tercero, si les cobran miles de dólares por algo experimental, es una bandera roja gigante. En los ensayos clínicos serios, el tratamiento es gratuito. Y por último, la ciencia real se publica. Busquen la evidencia en revistas científicas reconocidas. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que define todo este campo. En nuestra búsqueda, a veces desesperada, de curas, ¿cómo encontramos el equilibrio perfecto? ¿Cómo impulsamos la innovación que puede salvar vidas, pero sin sacrificar la seguridad y la evidencia que protege a los pacientes? Ese es el gran desafío que enfrentamos en la frontera de la medicina regenerativa.